Que el Señor les bendiga en esta noche. Le damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico basado en la revista El Discípulo. En la noche de hoy vamos a estar estudiando la lección 23 titulada El poder de la verdad. Y esta lección está basada en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 9 y 13 al 15. Esta que te habla es la pastora Vilmaris Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Así que te damos la bienvenida y qué bueno que te has conectado. Y en la noche de hoy vamos a estar estudiando una historia que es muy conocida por todos. Y ¿verdad? Al prepararme y estudiarla es ¿verdad? Es una historia bíblica que también nos invita a la confesión. Y la palabra del Señor siempre renueva nuestra vida, nos transforma y nos ayuda a ser mejores personas y mejores cristianos cuando nos ponemos en las manos del Señor. Así que esta sea una noche donde podamos reflexionar todos juntos en medio de este tiempo, para que cada día podamos ser esa iglesia pertinente que tanto nuestro pueblo necesita. Así que acompáñame en esta noche en una palabra de oración. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar conectados desde diferentes lugares para aprender de tu palabra. Gracias, mi Dios, por estas lecciones bíblicas que cada día, Señor, nos enseñan y nos recuerdan de tu palabra, mi Dios, y cómo tú quieres, Señor, que seamos en este tiempo dirigidos por ti, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, pero también, Señor, presentando nuestras vidas delante de ti, para que tú nos sigas moldeando, nos sigas limpiando y sigas quitando aquellas cosas que impiden que tu palabra llegue a las demás personas. Por eso nos ponemos en tus manos y sé tú obrando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y en esta noche también estaremos compartiendo la Santa Cena, así que en tu casa, ¿verdad? Puedes escoger un símbolo del cuerpo de Cristo, sea un pan, una galletita, y ¿verdad? Lo que tengas a la mano. Y también, ¿verdad? Puedes compartir la copa del Señor, que simboliza su sangre vertida en la cruz del Calvario a través de alguna bebida que tengas en tu casa. Y si tú crees en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, puedes participar junto a nosotros. El versículo áureo de esta lección se encuentra en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7a, y dice: Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Los objetivos de la lección, en primer lugar, es comprender que las consecuencias de las injusticias no solo afectan a nivel personal, también causan daño a las demás personas y por ende deshonran a Dios. En segundo lugar, el segundo objetivo es confesar los actos de injusticia y los abusos de poder cometidos, pedir perdón a Dios y rectificar las malas decisiones practicando la justicia de Dios. Y el vocabulario, hay dos palabras de vocabulario. La primera palabra es parábola. Y parábola viene del hebreo masal. Es una narrativa metafórica o simbólica empleada para ilustrar una verdad religiosa o una enseñanza moral mediante la comparación con situaciones de la vida diaria. Natán, ¿quién era Natán? Natán es el profeta que ejerció su ministerio durante los reinados de David y de Salomón. Su nombre significa el ha dado. Es el profeta que increpa al rey David por causa del adulterio y del asesinato de Urías. Y vamos a leer el texto bíblico en esta noche, que se encuentra en 2 de Samuel. También puedes buscar la lección número 23 en la revista El Discípulo. Y ahí está la lección completa, que tiene los objetivos, el vocabulario, todo lo que ya hemos leído. Así que te invito a que puedas buscar la lección en esta noche. Y la lección se encuentra en la página 294. En la página 294 está la lección de esta noche. También, pues, a través de la Biblia y a través de lo que aquí estamos presentando, nos puedes seguir a través, ¿verdad?, de esta lección. Y en estos momentos vamos a leer el texto bíblico. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González da lectura a la palabra del Señor en la versión popular. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas,
pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió. Y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. En la introducción vemos que es importante que afirmemos que Dios no justifica ningún acto de injusticia, aun cuando éste sea cometido por uno de sus elegidos. En esta lección, el agresor es el rey David. En la historia bíblica, el rey David seduce a Betsabé, la esposa de uno de sus soldados, Urías el Eteo. Este era el esposo de Betsabé, y el rey comete adulterio con ella. Cuando el rey recibe la noticia del embarazo de Betsabé, lleva a cabo un plan para esconder su pecado, facilitando el asesinato del Eteo Urías. Cuando todo parecía que el crimen iba a ser pasado por alto, se deja ver de manera clara la justicia de Dios. El texto bíblico enseña que Dios no pasa por alto las injusticias de los reyes de Israel. El relato permite identificar las características que debe tener todo líder cristiano. Y en el análisis de la Escritura, ya leímos la palabra del Señor, a pesar de que la Biblia señala que el rey David es un varón conforme al corazón de Dios, en esta lección no se esconden los pecados que cometió. Aquí en este relato bíblico, el rey David es presentado como un rey injusto, capaz de cometer violencia contra una de las familias de Israel. Hubo una relación de pecado entre Betsabé y David que terminó con el asesinato de Urías. Tenemos constancia de cómo esta conducta pecaminosa del rey David, que estaba llena de maldad, llegó al conocimiento de Dios. Dice: pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. El Señor constantemente escudriña nuestros corazones y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios no puede ser burlado, mucho menos engañado. Aquí vemos la reacción de Dios ante el dolor de las víctimas. El crimen contra Urías no quedará sin castigo. El rey David nos hace ver la profunda tristeza y el dolor que causa el pecado no confesado. David tuvo que enfrentar las consecuencias de sus malas acciones. David aceptó su culpabilidad, mostrando arrepentimiento de su pecado. Él se humilló en oración ante el Señor y asumió las consecuencias de sus actos. Los versículos del 1 al 4, el Señor envió al profeta Natán
Esto lo que significa es que el profeta hablará de parte de Dios. Segunda Samuel 11, del 26 al 27 dice, cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste. Pero luego que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Tiempo después, ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Dios desaprobó la conducta de David con la sentencia del profeta Natán. Y Natán hace uso de una parábola para confrontar a David. Y esta parábola es la del rico insensible. Un hombre es extremadamente rico y otro es pobre. Aquí el rey es confrontado con su conducta. La conducta del rico es condenable porque al preparar una comida para un invitado toma la única oveja que tiene su vecino. El profeta Natán logra que el rey David acepte su culpa. El rey, al ser confrontado con el rico insensible, con esta parábola, en primera instancia él no se da cuenta de que se trata de él mismo y condena a muerte al que toma a la única oveja del hombre pobre. Una de las funciones de los reyes en la antigüedad era juzgar en los casos civiles de mayor complejidad. David reconoce la maldad de este acto. Te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte. El rey ordena al hombre rico que pague 4 veces el valor del daño ocasionado. Además, acusa al hombre rico por no mostrar misericordia. El profeta Natán culpa directamente al rey David. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Por si fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. David, aún sin pertenecer a la línea en sucesión de Saúl, fue proclamado Señor de Israel para que gobernara en nombre de Dios con rectitud, con justicia y con fidelidad a la alianza. Y la alianza lo que significa es que Dios se compromete a liberar de la esclavitud a su pueblo Israel. Éxodo 6, de 6 al 8 nos muestra la alianza de Dios con su pueblo y dice así, por tanto di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de la esclavitud y os redimiré con brazo extendido y os tomaré como pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Esta es la alianza de Dios con su pueblo. Pero Dios siempre nos recuerda, y más aún con la nueva alianza en su Hijo Jesucristo, que Él siempre quiere librarnos del pecado, de la maldad, liberarnos de ese yugo que es tan pesado. Y por eso el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, para que toda persona que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo un pacto, una alianza con el pueblo de Israel. Serían fieles a Dios y Dios nunca los abandonaría. ¿Por qué despreciaste mi palabra? Hiciste lo que no me agrada. Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Así que vemos, ¿verdad?, cómo Dios le presenta a David su pecado. Y en este versículo la palabra de Dios es presentada como repudio a cualquier acto de violencia. Y él hizo violencia con la mujer de Urías porque la tomó y ella no tuvo, ¿verdad? No pudo poner resistencia porque él era una figura de poder, él era el rey y además mató a su esposo porque fijó su mirada en una mujer casada y ahí comenzó su pecado. 2 son las acciones al rey. Las 2 acusaciones al rey son, en primer lugar, tener en poco la palabra de Dios. En segundo lugar, la segunda acusación es hacer lo malo delante de sus ojos. La violencia
en contra de una persona indefensa se convierte en asunto de Dios. Dios, que es el verdadero rey de Israel, ciertamente impondrá justicia. Y vemos los versículos del 13 al 15, donde David reconoce su pecado. Sus actos y maquinaciones llevaron violencia contra la casa de Urías y de Betsabé. David se arrepintió y el profeta Natán le promete que no morirá, ya que Dios le ha perdonado. Sin embargo, quedan las consecuencias del pecado. El niño que estaba en el vientre de Betsabé y que después nació, morirá. Este niño fue producto del adulterio. En cambio, el futuro rey Salomón no es hijo ilegítimo de David, que luego es el otro hijo que ya él tiene con Betsabé después de haber sido perdonado y restaurado. Y el rey Salomón, que sucedió a su padre David, no tendrá problemas para asumir el trono a su debido tiempo. Los líderes cristianos, ya yendo a la aplicación, aplicando, ¿verdad?, lo que hizo el rey David, lo que tuvo, ¿verdad?, que humillarse ante el Señor y cómo Dios lo perdonó, pues este relato bíblico también nos confronta con la palabra de Dios como líderes cristianos. Y sabemos que los líderes cristianos somos personas que a diario enfrentamos nuestras virtudes y nuestras limitaciones. Ciertamente el Señor acoge a cada persona cuando reconoce sus errores, cuando reconoce sus faltas, cuando confiesa ante Dios sus pecados. Todas las personas que han dado el paso de reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida son perdonadas y salvadas por la gracia y la misericordia del Señor. Las personas cristianas somos pecadores y pecadoras arrepentidos y arrepentidas. En Cristo Jesús somos perdonados por su muerte en la cruz. El perdón de Dios, cuando venimos a los caminos de Dios, cuando damos ese paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas. Y ese perdón que el Dios nos da es algo poderoso y transforma nuestras vidas, porque ese peso del pecado se va completamente y en esos momentos sentimos alivio, sentimos consuelo, sentimos descanso y sentimos paz. Todo eso trae el perdón de Dios a nuestras vidas. Todas las personas somos personas pecadoras. La diferencia de la persona que ha conocido a Cristo es que verdaderamente es una persona arrepentida de sus errores, de sus fracasos y de todos sus pecados. La persona cristiana reconoce cuando ha actuado mal, o al menos debemos reconocer cuando actuamos mal. Debemos reconocer cuando ofendemos a alguien y cuando hemos hecho lo malo delante de Dios. La persona cristiana es sellada con el poder del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la presencia viva y real del Espíritu de Cristo que vive y reina en el corazón de los creyentes. Así que cuando una persona cristiana que ya se ha arrepentido, que ya ha sido salvada y perdonada por el Señor Jesucristo, cuando una persona cristiana le falla al Señor, cometemos pecados, faltas, ¿verdad? Cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, sentimos dolor y nos arrepentimos. Nos enfrentamos con nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados y confesamos nuestros pecados ante Dios. El rey David se presenta como un agresor que toma a Betsabé como mujer y planifica la muerte de su esposo Urías. Él tuvo una conducta completamente desaprobada por Dios. El Salmo 51 se atribuye al rey David cuando confiesa su pecado ante Dios, luego de haber sido confrontado con el profeta Natán. Y, ¿verdad? Yo escribí la mayoría de los versículos, hice un escogido, y es en la traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Un lenguaje bien sencillo, y es un salmo que nos invita a que nosotros podamos confesar nuestros pecados ante el Señor. Y dice así: Dios mío, ten compasión de mí, no tomes en cuenta mis pecados, quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado,
Sé muy bien que soy pecador, que soy pecadora, y sé muy bien que he pecado. He hecho lo malo, Señor, en tu propia cara. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti. No me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Qué hermoso es este salmo para confesar nuestros pecados ante el Señor. Y este salmo está inspirado en la historia de David cuando le falló al Señor por causa de la muerte de Urías y por causa del adulterio cometido con su esposa Betsabé. Las enseñanzas bíblicas nos presentan una hermosa oportunidad para que podamos mirarnos al espejo y ejercer un liderazgo cristiano eficaz. Las historias bíblicas nos ayudan a identificar las conductas que Dios no aprueba para que nos movamos en otra dirección, en la dirección del amor y la obediencia al Señor y a su palabra. El profeta Natán simboliza el tipo de liderazgo que actúa con cautela, con sabiduría y cuidado, guiado totalmente por el Señor. Imagínense un profeta que confronta a un rey. Él pudo haber tenido hasta peligro de muerte, pero puesto en las manos del Señor, inspirado por el poder de Dios, él puede darle esta parábola al rey y de esa manera el Señor mismo le habló al corazón del rey David y él no pudo hacer otra cosa que confrontarse con su pecado. El líder cristiano, en medio de situaciones embarazosas como la que tuvo que pasar el profeta Natán, actúa con integridad y con cuidado. Procede con sabiduría y justicia. No cualquier sabiduría, sino la sabiduría que viene directamente del Señor. A través de este relato vemos la capacidad del rey David para discernir la voz de Dios a través del profeta Natán. No puede haber un liderazgo cristiano real si el líder cristiano no es capaz de discernir la voz de Dios. El rey David pudo discernir que detrás de las palabras fuertes del profeta estaba Dios mismo hablándole a su vida. El rey David, de frente al reclamo del profeta, acepta su culpa y se presenta ante el Señor para pedir perdón. Y de esta manera buscó refugio en la gracia de Dios. Principios para el liderazgo cristiano. En primer lugar, ser obedientes al Señor. En segundo lugar, defender y proteger a las víctimas de violencia. En tercer lugar, tratar con cautela, con sabiduría y con cuidado a las demás personas. En cuarto lugar, poner en el centro a Dios, actuando en sintonía con su palabra. En quinto lugar, discernir la voz de Dios. Y en sexto lugar, ser humildes y valientes para reconocer y aprender de nuestros errores. En muchas ocasiones hemos sido testigos de cómo las personas en posiciones de poder se llenan de soberbia, son arrogantes y se toman el atrevimiento de insultar, de menospreciar, de oprimir y de hacer actos de injusticia simplemente porque tienen una posición de poder o una posición como líderes. Lamentablemente esto lo observamos en todos los ámbitos de la sociedad, lo que se conoce como un abuso de poder. Lo vemos en políticos,
en gobernantes, en la academia, ¿verdad? Cuando hablamos de academia, la universidad, ¿verdad? En estas estratas altas de la enseñanza. Lo vemos en personas aventajadas socialmente y económicamente, como aplastan al desvalido, al débil, al desamparado. Y con mucho pesar tenemos que reconocer que ocurre también en el liderato dentro de la iglesia. Toda persona en una posición de liderato o de poder tiene una gran responsabilidad. Y a la misma vez Dios tiene puestos sus ojos sobre todos los líderes. ¿Cuántas personas en posiciones de privilegio han caído en desgracia por causa de su soberbia, de su sentido de prepotencia y por su menosprecio a los más humildes, a los desventajados y a los oprimidos? Recordemos que nuestro Señor y Salvador siempre lucha en favor y en defensa de los pobres, de los que sufren, de los que se les hace agravio, de esas personas que no tienen voz, que muchas veces son invisibles, pero la mirada del Señor está sobre ellos. El Señor escucha su clamor y les hace su justicia a los que son víctimas de algún daño, de alguna ofensa, de algún menosprecio. Y además les brinda protección a todos los que sufren violencia en cualquiera de las violencias que conocemos, ya sea física, verbal, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, en cualquier ámbito que una persona sufra violencia, el Señor escucha el clamor de los que sufren. Así que, ¿verdad? Esta lección, que es una lección, ¿verdad?, que nos confronta, es importante que podamos ver de qué manera nosotros como líderes podemos mejorar, qué áreas tenemos para mejorar. Ciertamente Dios ha dado dones, talentos y es un privilegio servir a Cristo en posiciones de liderato y el Señor nos ha puesto con un propósito, pero tenemos que reconocer que tenemos que actuar en bien y en justicia de todas las personas, tener cuidado, proteger al otro, valorar a cada persona y ser humildes, porque el Señor nos ha puesto para bendecir la vida de otros, para ser sus instrumentos, y a veces la gente necesita ver el rostro de Cristo cuando damos unos actos de servicio en bien y en favor de los que más necesitan y en bien y en favor de la vida de nuestra iglesia. Las ideas principales de esta lección son: el pasaje bíblico narra el momento en que Natán, a nombre del Señor, encara al rey David por su pecado contra Betsabé y por el asesinato de su esposo Urías el Eteo. El profeta Natán hace uso del género masal o parábola para lograr que el rey mismo pueda inculparse, pueda él mismo saber que ha fallado al Señor y que ha cometido un gran agravio de asesinato, de adulterio. Pero miren, para Dios no hay nada imposible. El Señor limpió su pecado, el Señor le perdonó y le restauró. Dios siempre sale en defensa de las víctimas. La palabra profética les recuerda a David que fue tomado del redil, de donde cuidaba las ovejas, y fue sentado en el trono real para que gobernara con buen juicio, no para que cometiera abuso contra los más débiles. El relato permite identificar 7 principios esenciales para forjar un liderato cristiano efectivo. En general, los líderes cristianos deben actuar con justicia, con rectitud, con sabiduría y con humildad, que así nos ayude el Señor. Y en estos momentos les invitamos a orar, tener esta oración comunitaria y una oración delante del Señor para que Dios nos mantenga unidos en armonía, obedientes a su palabra y anhelando siempre escuchar y discernir esa voz de Dios para siempre hacer su voluntad. Así que en estos momentos te invito a tener todos juntos esta oración. Buen Dios y Padre celestial, Padre de nuestras vidas, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la alabanza, la honra y la gloria por todos los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser colaboradores tuyos en la construcción de tu reino en medio de nuestras comunidades. Señor, necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu para forjar un liderazgo que sirva a la gente con rectitud, con humildad y con buen juicio.
Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación de la soberbia, ni a creernos con el derecho de lastimar a los demás. Por favor, Señor, perdónanos y purifica nuestros corazones para ser líderes capaces de vivir en armonía con tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en estos momentos tenemos la cena del Señor y queremos que nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González, anciano de nuestra iglesia, dé gracias por el pan y por la copa y presente a todos los enfermos de la iglesia, en especial a nuestra hermana Santa, que en el día de hoy, ¿verdad?, tuvo una intervención quirúrgica para que el Señor, con su poderosa mano, siga sanándole. También recordamos a nuestra hermana Marilis Montes, que el Señor también ponga su mano poderosa y pueda ser recuperada, ¿verdad?, de todo esto y pronto pueda caminar sin ningún yeso y sin ayuda, pero siempre con la ayuda del Señor. Y asimismo, en esta noche, recordemos a todos nuestros enfermos, no solamente de nuestra iglesia. Si en esta noche tienes algún familiar enfermo, si en esta noche te encuentras enfermo, dice la palabra del Señor que por sus llagas fuimos todos curados y curadas. Así que pon tu confianza en el Señor y oremos todos juntos para que Dios ponga su poderosa mano sobre todos los enfermos, y recordamos también todos los enfermos de COVID-19 en nuestro país. Así que oramos en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad de venir delante de tu presencia y de poder estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa. Esa palabra que entra en nuestro corazón, que atraviesa nuestra mente y la cambia completamente. Gracias por esta palabra que nos ayuda a poder identificar cuando hemos fallado, que nos redarguye y que nos ayuda a ser mejores hijos tuyos, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Y Señor, esta misma palabra también nos llama a interceder y nos llama a que recordemos a las personas que tienen dolor y que sufren y que pasan necesidades. La pastora ha mencionado a algunos miembros de nuestra congregación. A Santa, que seas tú, Señor, en medio de ese proceso al cual ella está enfrentando, y a nuestra hermana Mari también, Señor. Que seas tú en medio de ellas ayudándola, Señor, que esas lesiones en los huesos que han sufrido, que sean sanadas en el nombre de Jesús. Con tu mano poderosa. Sí, también siempre recordamos a nuestro hermano Galindo y a nuestra hermana Nelly. Sí, Padre, con tu mano poderosa. Que seas tú, Señor. Aleluya. Abrazándoles, acompañándoles, Señor. Bendito tu nombre. Y proveyendo sanidad a sus cuerpos, Señor. Gracias, mi Dios. Hay tantas otras personas enfermas que quizás no mencionamos, Señor. Pero tú sabes quiénes son. Sí, mi Dios, gracias. Que sea tu mano también abrazándoles. Sí, mi Dios. Y Señor, también se mencionaron a los pacientes que sufren del COVID. Sí, Padre, con tu mano poderosa. Oh Señor, esta enfermedad ha estado atacando a mucha gente. Sí, mi Dios, ten misericordia. Y hemos visto gente cercana sufrirla y algunos partir. Sí, mi Dios. Oh Señor, ten misericordia. Bendito tu nombre. Venimos delante de tu presencia rogándote que seas tú abrazando a estos pacientes que nosotros no podemos abrazar. Bendito eres. Que sea esa paz que sobrepasa todo entendimiento con ellos, Señor. Sí, mi Dios. Y que sea fortaleciendo al enfermo, fortaleciendo al que cuida y fortaleciendo a todo personal aliado a la salud que dedica su tiempo
atender a estos pacientes. Señor, ten misericordia. Pon tu Fuerza. mano de salud, Señor, Sí, mi Dios. y Sí, acompáñales. Padre. Y sabiendo que allí en la cruz tu Hijo Jesús llevó toda carga, Bendito tu nombre. toda culpa, Sí, mi Dios. todo dolor y toda Aleluya. enfermedad, Sí, Padre. en ti descansamos, Gracias, Señor, Padre. porque sabemos que tenemos la Jesús. esperanza de que en ti hemos creído y que tú estás obrando Bendito y tu nombre. seguirás obrando. Aleluya. Por eso te damos gracias, Gracias, Señor. Señor. Y en esta hora también respondemos a la invitación de acercarnos a tu mesa. Bendito es. Gracias por invitarnos, Señor. Aleluya. Gracias, Gracias, Señor, Padre. Bendito porque te Jesús. dignas en invitarnos a Gracias, nosotros. Señor. Oh, Aleluya. Señor, Gloria a tú ti. eres bueno, Gracias. tú eres misericordioso. Gloria a Dios. Y aquí en la mesa nosotros recordamos ese sacrificio de tu Hijo en la cruz del Sí, Calvario, Dios. donde su sangre fue derramada y su cuerpo molido para el perdón de nuestros pecados. Gracias por esa misericordia. Sí, mi Dios. Gracias por Gracias, invitarnos. Dios. Aleluya. Y ahora, Señor, en actitud Gloria a de Jesús. total Gracias, entrega y Bendito adoración a tu ti, nombre. Gracias. participamos de la Te mesa. alabamos y te En glorificamos. el nombre de Jesús Aleluya. oramos. Amén. 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 Y en estos momentos vamos a decir las palabras de institución. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos del pan. Gloria a Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por tu amor, Señor. Aleluya. Gracias Gloria a por tu tu nombre por misericordia, siempre, Señor. Señor. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos de la copa. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias por este privilegio hermoso de estar todos sentados contigo a la mesa desde los diferentes lugares, Señor. Tú nos invitas y, Señor, gracias porque somos una mesa de iguales, donde no hay títulos, donde no hay distancias, donde todos somos hermanos, donde todos somos parte del cuerpo de Cristo. Qué privilegio grande, Señor. Y tú eres la cabeza de la iglesia. Por eso queremos seguirte, servirte, amarte, obedecerte, Señor, y siempre hacer tu voluntad. Gracias por este privilegio hermoso y es en el poderoso nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Y en estos momentos queremos recordarte nuestras próximas actividades culticas. Mañana tendremos la primera reunión de la Junta de Oficiales y la primera reunión de los líderes de ministerio. Mañana viernes 4 de febrero a las 7 de la noche va a ser en la iglesia y de manera presencial. Y este próximo domingo, 6 de febrero, tendremos nuestro ayuno congregacional a las 8 de la mañana a través de los matrimonios de nuestra iglesia. Y a las 9:30 tendremos nuestro culto presencial de adoración y predicación. Dirige nuestra hermana Araceli Sánchez. La adoración está a cargo de nuestros jóvenes y predica esta servidora. También la Confra de la Niñez tiene la actividad Eternidad. ¿Qué va a suceder en el futuro? Y Juan 12, de 1 al 2 dice: no se preocupen, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Y va a ser este viernes 11 de febrero, o sea, mañana. Mañana no, el próximo viernes, porque es el 11 de febrero y va a ser a las 7 de la noche por Zoom. Así que vayan tomando nota. Este viernes no, el próximo viernes. La Confra de la Niñez tiene esta actividad
titulada Eternidad. Así que si usted tiene un nieto, algún hijo que sea niño, algún vecino, invítelo para que va a ser de mucha bendición. Y la Cofradía de Adolescentes, el sábado 12 de febrero, de manera presencial a las 7 de la noche en la casa de Julio y Leslie en Los Rosales, va a tener la lección de Levítico, que es la lección número 4. Los adolescentes están estudiando la Biblia, ya van por Levítico y las experiencias han sido hermosas, así que si usted tiene un adolescente o un familiar adolescente o algún vecino adolescente, les invitamos a que este sábado, no, el próximo, lo lleve a casa de Leslie y Julio a las 7 de la noche, se comunique para decir que va, y es la lección número 4, Levítico. Así que mucha bendición el Señor nos está dando. Y les recordamos nuestra convención del 18 al 20 de febrero de 2022, ¿verdad? Para que estemos pendientes a la programación que luego se va, ¿verdad? A ir diciendo. Y es importante que, ¿verdad? Que separemos estas fechas como iglesia. Que el Señor les bendiga de manera especial.